Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 3584 diagonal 2017, que es una importante sentencia de la Suprema Corte del Tribunal Pleno para analizar el tema del error judicial. Si hay un error en la impartición de justicia, ¿se puede reclamar? ¿No se puede reclamar? ¿Cuál es la fuente, en su caso, de reconocimiento de una vía para ejercer esta reclamación por error judicial? Sobre esto vamos a platicar con Jorge Arriaga. Jorge, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en su programa, Y doctor. para nosotros recibirte. Muy amable, Jorge. Y le doy la bienvenida también a Claudia Montaño. Claudia, bienvenida. Allá lo dijo la Corte. Un honor, doctor. Para nosotros más todavía. Claudia, empezamos contigo. Es un amparo directo en revisión. Esto supone que ya la problemática fue fijada en instancias inferiores, que hay un caso concreto y luego llega a la Corte. Cuéntanos, ¿cómo surge el caso? ¿Cuál es el contexto fáctico? Si fueras tan amable, Claudia. Con mucho gusto. Este asunto tiene como antecedente una causa penal en la que se determina la responsabilidad de la hora recurrente. En primera instancia es condenado por el delito de homicidio. En segunda instancia se confirma esa determinación y después en un segundo amparo directo le conceden absolución. Es decir, se deja insubsistente esta sentencia condenatoria de segunda instancia. Con motivo de esas circunstancias, él viene ahora en un juicio ordinario civil a demandar daños y perjuicios, señalando que hubo un error judicial en aquella sentencia de segunda instancia que lo condenaba, y refiere que tan es así que le fue concedido el amparo para declararlo absuelto. En esta primera instancia, el juez determina que no es procedente la indemnización por daño moral porque este tiene como sustento que exista un hecho ilícito y se considera que las determinaciones judiciales no pueden ser hechos ilícitos, pueden ser ilegales en todo caso y determinarse que no están ajustadas, pero se consideran actos, no hechos, y entonces determina improcedente la acción. La hora recurrente apela y la alzada confirma y aúna a lo que determinó el juzgador, que no se debe confundir un hecho ilícito con una sentencia que pudiera considerarse ilegal y que no todas las sentencias que en algún momento sean revocadas, modificadas o nulificadas van a ser constitutivas de un error judicial, porque entonces pues colapsaría el sistema judicial, ¿no? En contra de esta determinación, que es confirmar la improcedencia de su acción de daños y perjuicios, acude al amparo. Y en el amparo se declara fundado uno de sus conceptos de violación en el sentido de que el análisis de la litis se hizo a partir de lo que establece el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que se hace, este artículo se refiere al daño moral, pero que no le fue analizado su argumento en el sentido de que su acción la fundaba también en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que me permito destacar, establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizado cuando ha sido condenado en sentencia firme por error judicial. Entonces se concede este primer amparo para que se haga el análisis de todos los agravios, y la responsable en cumplimiento dicta una nueva sentencia de segunda instancia. Sin embargo, vuelve a declarar que es improcedente la acción, fundada en que no advertía la existencia de una determinación que pudiera considerarse plenamente arbitraria, que diera pauta a considerar la existencia del error. Ahora bien, el asunto da un poquito como un giro, porque en contra de esta determinación promueve un segundo amparo, y ahora el colegiado lo que analiza es, en términos del artículo 109 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos,
no procede una indemnización por error judicial. Es decir, refiere que la responsabilidad del Estado solamente puede dar pauta a una indemnización cuando sea irregular en su carácter, en su faceta administrativa, pero no jurisdiccional. Entonces hace la interpretación directa de este artículo y determina o confirma la determinación en el sentido de que no había cabida a una indemnización por error judicial. Se refiere que no soslaya la existencia del artículo 10 de la Convención, pero que al haber una prohibición expresa en la Constitución, no es dable atender al tratado. En contra de esa determinación es que llega el recurrente, viene a un amparo directo en revisión, en donde justo la procedencia del mismo se sustenta en esta interpretación directa dada al precepto constitucional. Se considera que además se cumple el diverso requisito de importancia y trascendencia, porque hasta ahora la Corte no había analizado este artículo para determinar si efectivamente existe o no una prohibición constitucional para la procedencia de la indemnización por responsabilidad del Estado con fundamento en un error jurisdiccional. Eso es perfecto. Muchas gracias, Claudia, por esta síntesis y por darnos a entender cómo llega el caso a la Corte. Y ahora voy contigo, Jorge. A ver, para las personas que están viendo el programa, ¿qué es un error judicial? Porque por aquí se cita una tesis de jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito del 2016, donde dice, bueno, una cosa puede ser una discrepancia hermenéutica, pues hasta una disputa interpretativa que tú dices A y yo digo B y Claudia dice C, lo cual, pues en el derecho no es extraño, vaya, la ciencia jurídica no es una ciencia exacta, no es que 2 más 2 sean 4 en derecho siempre. Dice la tesis, diferencia razonable de interpretaciones jurídicas, que sería un supuesto, una hipótesis, y otra hipótesis es un error judicial inexcusable, dice la propia tesis. Cuéntanos esa parte. Cuando hablamos de error judicial, ¿de qué hablamos, Jorge? Como bien lo señala usted, doctor, en realidad, cuando existe una diferencia interpretativa de criterios, digamos, en el supuesto específico, cuando juzgadores tienen interpretaciones jurídicas distintas o divergentes, lo cierto es que no podemos hablar propiamente de un error judicial. El error judicial se produce de facto cuando, por las circunstancias específicas del caso, el juzgador es negligente o dicta una sentencia arbitraria, ya sea porque omite analizar las circunstancias del caso específico, no las quiere valorar o simplemente resuelve en contra de las constancias que obran dentro del propio expediente. Un error judicial no puede materializarse fácticamente por el simple hecho de que un juzgador tenga una postura A y una postura B. Digamos, en la realidad, la realidad jurídica como tal no puede explicarse simplemente porque un juzgador tenga una interpretación a partir del análisis probatorio y llega a una conclusión determinada, y otro tribunal, ya sea de la misma instancia o superior, pudiera llegar en expedientes diversos o en un expediente en alzada, a partir con el conocimiento de la superioridad, a una conclusión distinta. Eso porque el estudio probatorio de los mecanismos probatorios va a variar y puede ser diferente de persona a persona. Usted, al final de cuentas, no puede interpretar la resolución que estamos leyendo de la misma forma que yo lo puedo hacer. Entonces, lo cual en derecho es común, ¿no, Jorge? Es muy común. O sea, hay discrepancias jurídicas en la interpretación, ¿no? Haciendo una analogía, algún ejemplo específico, por ejemplo, en materia civil, al analizar un predio por algún asunto reivindicatorio, digamos, las medidas y colindancias están fijadas y están determinadas, pero en una inspección judicial que tenga que ser al actuario, que manifieste qué fue lo que percibió, cuáles son los lineamientos y se tomen fotografías, pues un juzgador puede emitir un pronunciamiento respecto de esa prueba, diferente completamente a lo que emita un tribunal de apelación que conozca de la alzada o otro juzgador en un caso con características similares. Y eso pasa
con mucha frecuencia. Pues prácticamente por eso existen la contradicción de criterios, porque tribunales llegan a conclusiones distintas de asuntos muy similares o circunstancias fácticas muy parecidas, homólogas. Y también creo que es la razón de ser de que existen recursos. Es decir, la posibilidad de que en la alzada, pues, efectivamente digan, no, mira, este criterio con el cual resolviste el caso, pues no es el adecuado, porque no tomaste en cuenta tal prueba, porque interpretaste mal la norma, etcétera. Pero entonces, ¿eso no es error judicial? De facto, yo creo que no podría considerarse, y bueno, la sentencia, a final de cuentas, no establece una definición específica de lo que es un error judicial, pero la diferenciación interpretativa de los criterios de los juzgadores no podría considerarse un error judicial porque, a final de cuentas, las personas percibimos las circunstancias objetivas y las pruebas que se nos pueden ofrecer y los juzgadores están obligados a resolver en ese momento bajo un criterio subjetivo. Entonces, para una persona puede ser este color blanco y para otra persona puede ser color gris, digamos. Entonces, esa circunstancia no puede dar lugar a que se genere un error judicial que pueda ser indemnizable para un particular, precisamente porque se desvirtuaría la labor judicial. La labor judicial como tal es sujeto de error. Lo que se busca no es que sea perfecta, no hay, digamos, puede ser perfectible y lo que se busca es tratar de evitar la mayor cantidad de errores posibles dentro de un juicio, dentro del análisis de un asunto determinado, pero sin duda el que exista divergencia de criterios no pudiera ser constitutivo de una responsabilidad patrimonial del Estado para efecto de que se indemnice por concepto de este daño en una resolución judicial. Ahora, déjame plantarte la siguiente hipótesis, Claudia. Y si lo analizamos desde el punto de vista de la persona afectada, y te lo digo para buscar un criterio objetivo, porque ciertamente a mí me parece que el derecho es interpretable, de buena fe, además de buena fe, que alguien pueda decir, mira, sin que haya ningún elemento de distorsión del criterio, ni mucho menos, decir, para mí esta norma se tiene que interpretar así y este caso se tiene que resolver de esta manera con toda transparencia, con toda honestidad intelectual, etcétera. Pero cuando giramos la mirada, y ahí es donde te lo planteo, Claudia, la víctima dice, pues tú habrás interpretado A y tú habrás interpretado B, pero a mí ya me quitaron 2 años de mi vida. Claro. Pues yo ya estuve adentro 2 años de mi vida. ¿Se podría, desde esa óptica distinta, mirar de manera más objetiva cómo resolvemos este tipo de casos? ¿O no? ¿O cómo hacemos ahí? Me parece que es lamentable porque todos estamos expuestos a una circunstancia así, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en este punto de materia penal, ¿no? De repente puede haber una acusación y después de un tiempo, como bien lo dice, a lo mejor pueden ser 2 años, a lo mejor puede ser más, menos, no sé, se determina, ¿sabes qué? Pues casi que una disculpa, esto no era de esta forma, ¿no? Sin embargo, para poder lograr un equilibrio, porque en el entendido, como usted bien lo dice, que las cuestiones se llevan de buena fe, pues también tenemos por otro lado a las víctimas. Entonces hay un pueblo que está demandando que los delitos se persigan, que se analicen bien las pruebas para determinar si existen o no culpables de los delitos que se están denunciando. Y entonces, digamos que este tiempo o este sistema es necesario para lograr esa estabilidad entre la sociedad, en donde las personas que se pueden considerar en algún momento víctimas, por ejemplo, en el caso de delitos, tengan derecho a que se lleve ese procedimiento donde efectivamente se determine quién fue, si hubo o no un responsable o si la persona a la que se le está imputando el delito lo es o no. Entonces, creo que para poder lograr este equilibrio se ponen a lo mejor ciertos candados. Por ejemplo, hace un momento leía el contenido del artículo 10 y lo que hace es acotar, decir, bueno, ok, se tiene derecho a una indemnización porque se reconoce que puede existir un error judicial. Entonces se da esta indemnización como una garantía
a todos los gobernados, pero se acota diciendo que la sentencia sea firme, ¿no? Sí. Entonces, esto ya no nos da una certeza jurídica también para todos los gobernados y es algo que también creo que ayuda mucho al juzgador, porque si llegáramos a muy, muy probablemente van a estar habiendo asuntos donde se hable de error judicial o se quieran hacer este tipo de demandas por cuestiones de revocación de sentencias, ¿no? Lo que Sí. decíamos, o de a veces o O modificación. una sentencia absolutoria, vaya, en el caso más obvio, como es este Exacto. que tú nos platicas. Bueno, que Sin estamos- embargo, pues esto obedece en la mayoría de los casos va a poder, auguro yo, obedecer a una interpretación probatoria, no solamente legislativa, sino probatoria. Y en materias como la familiar o la penal, tenemos que se conforman las sentencias por un cúmulo de indicios. No es como la materia civil, donde a veces es como las pruebas están más específicos su valor y entonces es más fácil para el operador jurídico determinar, bueno, este documento es de fecha cierta, está certificado, tiene determinado valor. Pero en una materia como la familiar, donde estamos escuchando al menor y la percepción que puede tener una u otro juzgador es totalmente distinta o puede ser distinta, pues sería muy arriesgado pretender que se considere la existencia de un error judicial por una apreciación, porque sería tanto como invitar, por ejemplo, en la materia penal, al juzgador a que absolviera a todos, ¿no? para evitar Para incurrir evitar en incurrir error en un judicial error. o recibir una demanda por error judicial. Sí, y Ahora, déjame plantarte un escenario adicional. ¿Qué tan relevante es el tema del error judicial en un país donde claramente lo sabemos y esta Suprema Corte lo ha analizado? A lo mejor todavía no lo ha resuelto del todo, pero ciertamente ya ha entrado en su análisis. Hay un abuso de medidas cautelares y específicamente medidas cautelares privativas de la libertad. También eso es cierto, es decir, de repente a una persona, ya ni pensemos en un proceso cuya primera instancia, como fue este caso, sea condenatoria, ratificada en apelación y que ya ante la justicia federal se le absuelva. Pensemos en un proceso donde se priva de la libertad por medida cautelar a una persona 2 años y la sentencia de primera instancia sale absolutoria. Entonces, ¿qué le decimos a la persona? Usted disculpe. O sea, también en ese contexto de un abuso de medida cautelar, el error judicial, digamos, me parece una figura encomiable, ¿no? sí, creo que esto va a dar pauta a que se vaya formando una doctrina, porque ahora hasta el momento digamos que se está interpretando o se está acogiendo un derecho de un tratado, Sí. que México al no tenerlo incluido de esa forma en su constitución, no tiene como que todos los lineamientos para incluso poder ampliar esta protección. Hasta ahorita tenemos sentencia firme, ¿no? Sí. Y entonces estaremos hablando de que en una cuestión como esta medida cautelar, pues no se actualizaría porque entonces ya hubo un error No, pero la sentencia se- absolutoria, ajá, la absolutoria, bueno, claro, la ahí, absolutoria y entonces con eso decir, pues estos 2 años que me tuvieron en ahí prisión qué pasó. preventiva, ¿qué pasó? Digo, a reserva de que ahorita platiquemos de qué implica sentencia firme, que también en materia penal en México tiene sus asegúnes, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde pero, ¿te hace sentido esto, Claudia? Sí, yo creo que se abre la pauta para un profesionalismo en todos los ámbitos, en el judicial, en la persecución de los delitos, en todo. O sea, inclusión de cada vez más derechos que se van acogiendo y que dan pauta a mayores tipos de juicios en donde, por ejemplo, en este caso se puede pedir una indemnización. Antes eso era como impensable, ¿no? Sí. Se hablaba en su momento, cuando en 1917, de una responsabilidad solamente penal y después se empiezan a hablar de responsabilidades administrativas.
y ahora ya se incluye en la responsabilidad por error judicial. Entonces creo que se está dando un gran avance, pero de repente quisiéramos que ya, o sea, se dijo que puede haber error judicial y que esto da pauta a una indemnización, pero es ir poco a poco sentando las bases y bases sólidas para que esto tampoco traiga una consecuencia negativa en la administración de justicia, donde este tipo de demandas puedan causar, digamos, temor o impedir a los juzgadores que sean más objetivos y que en el análisis probatorio, en determinadas materias no puede ser tan estricto. No, yo creo que lo definiste muy bien. Si abrir una puerta grande, digamos, enorme para el error judicial implica que la postura cómoda del juzgador va a ser absolver, pues yo creo que nadie estaría en esa hipótesis, ¿verdad? O sea, nadie quiere eso. Lo que queremos, tú misma lo acabas de decir, es un análisis riguroso de las pruebas, un trabajo jurídicamente bien hecho, lo mejor posible dentro de lo humanamente alcanzable. Decía Jorge, pues no es lo perfecto, pero sí lo perfectible. Bueno, pues en esa hipótesis todos estamos, ¿verdad? Pero ciertamente también del otro lado, el afectado por una medida cautelar, privativo de la libertad, que ha perdido varios años en prisión preventiva, pues que de repente se vaya a su casa con un usted disculpe, pensábamos que sí era, fíjese. Pensábamos que sí era, pero pues no, no fue. También ahí es donde está el equilibrio. Creo que también esto podría dar la pauta a que este tipo de medidas pudieran acotarse. Que sé que es difícil la investigación, pero que tuvieran un tope, digamos, en tiempos, ¿no? Y que el catálogo de delitos también fuera muy específico y no estar abriendo también el abanico de posibilidades para que entraran más y más conductas. Te lo pongo así, Jorge, ni siquiera que hubiera un catálogo de delitos, sino una justificación puntual por tipo de, no por tipo de delitos, sino por circunstancias específicas de los hechos del caso. Claro. Y que ahí se vea qué medida cautelar es la oportuna. Se Claro. ha planteado en este Tribunal Constitucional el tema. A lo mejor todavía no se pronuncia la Corte, no se resuelve, pero ciertamente ya forma parte de la preocupación y de la agenda de la justicia constitucional mexicana lo que tú ahorita planteas. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis sobre la figura todavía novedosa, me atrevo a calificarla así, del error, la indemnización, mejor dicho, por error judicial. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados sobre esta figura, decía yo antes del corte, todavía novedosa, me atrevo a calificarla así, de la indemnización por error judicial. Se trata de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 3584 diagonal 2017. Y quiero regresar contigo, Jorge Arriaga, porque en la sentencia hay una reflexión que hace la Suprema Corte sobre el alcance de la responsabilidad patrimonial del Estado. Originalmente estaba en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, luego se pasa al 109, si bien es cierto que el contenido tiene una variación mínima, y luego es materia de desarrollo legislativo. Y en esas estamos. Pero ¿por qué la Corte en esta sentencia trae a cuenta, trae a colación el alcance de la responsabilidad patrimonial del Estado? Sí, doctor. Después de establecer la procedencia del recurso de revisión de amparo directo, como ya bien lo mencionaba la licenciada Claudia, la Corte se aboca a resolver dos puntos fundamentales. Primero, si era acertada la interpretación otorgada por el tribunal colegiado en cuanto a que el artículo 109, anteriormente 113, como bien lo mencionó usted, comprende la actividad jurisdiccional o solamente únicamente está contemplada la actividad administrativa. Y dos, si dicho precepto establece una prohibición expresa para que se pueda demandar una indemnización por daño moral cuando se esté sustentando en un artículo convencional como es el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y para dar respuesta a estas dos interrogantes, lo que hace la Suprema Corte es generar una línea cronológica bastante amplia y bastante explicada acerca de cada una de las reformas que han dado origen a esta responsabilidad patrimonial del Estado. Y como punto de partida, lo que hace la Corte es
analizar que desde la publicación de la Constitución de 1917, ya el legislador había hecho un esfuerzo para reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado. Solamente que en aquel momento, si bien se hacía alusión a esta responsabilidad, lo cierto es que solamente abarcaba el tema de los delitos. Ya más o menos lo comentaba también la licenciada Claudia. Sí. En esa primera génesis de la responsabilidad patrimonial, lo que hace la Constitución del 17 es reconocer que existe, pero solamente cuando los funcionarios o los servidores públicos incurran en algún delito. Correcto. Pero también es interesante porque reconoce eh, el ámbito federal, local, pero no solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Posteriormente viene la reforma de 1982 y aquí ya se reconoce específicamente que se modifica la lógica y ya no solamente por delitos de los servidores públicos, sino por su actuar administrativo irregular. La tercera reforma es la de 1985, no, la del 2002, perdón, y aquí es donde ya se pasa a establecer específicamente una responsabilidad objetiva del Estado. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva? La responsabilidad subjetiva del Estado, bueno, la responsabilidad subjetiva es aquella en la cual se imputa la comisión del hecho al servidor público y a este es al que, después de un procedimiento ya establecido, eh, se le puede condenar a que pague al particular por el error en que incurrió y solamente solidario o subsidiariamente se condena al Estado. La responsabilidad objetiva, por otro lado, es aquella en la que después del actuar irregular del funcionario público, sin necesidad de un procedimiento, el Estado reconoce que existe esta irregularidad y como consecuencia indemniza a el particular que resultó afectado por el daño en que se incurrió. Y finalmente, pues la reforma del 2015 en donde se establecen las leyes o las determinaciones en relación al combate a la corrupción, en donde ya se establece o se delimita correctamente la responsabilidad del Estado y el artículo 113 pasa a formar parte del 109 en su último párrafo. Y también la Corte en esta línea procesal desmenuza mucho las exposiciones de motivos. Sí, Ya están citadas en la sí, dentro de sentencia, la ¿no? Ampliamente sentencia, citadas, diría yo. ampliamente citadas, lo dice con toda puntualidad. Y ahí también es interesante que la Corte reconoce que el esfuerzo legislativo ya tomaba en cuenta que a futuro podría existir ciertos parámetros para que dentro de la normativa de responsabilidad patrimonial del Estado pudiera establecerse cuáles son los supuestos de imputabilidad del Estado, Sí. cuáles son las bases de cuantificación para efecto de la indemnización, cuáles son las relaciones de causalidad entre el acto del funcionario y la afectación que sufrió el quejoso. Entonces, ya la Corte es sensible en ese aspecto y desarrolla todo este amplio bagaje, como bien lo menciona. Y a partir de este marco es que la Corte pues concluye o determina que si bien el artículo 113, que pasa a ser el 109, el objetivo principal era el establecimiento de la garantía que tuviera como finalidad establecer una reparación o una indemnización por el actuar de sus funcionarios públicos, solamente iba a estar en juego o solamente iba a estar contemplado la irregularidad administrativa, no la de carácter jurisdiccional. Y la Que, Corte... por cierto, Jorge, es lo que la letra dice el 109. Dice actividad administrativa. Es, textual y letrísticamente así lo establece. pues sí. Y para fundar o para robustecer esta conclusión, lo que hace la Corte es basarse en un expediente interesante, que también es un precedente interesante, que es el expediente varios 561-2010 de la segunda sala, en donde ya se imputaba, un particular imputaba a un tribunal colegiado la responsabilidad patrimonial, precisamente por, al haber dictado una sentencia en un recurso de revisión de amparo indirecto, y ahí, pues la segunda sala, pues prácticamente bajo las mismas consideraciones, sostiene que no es posible establecer esta responsabilidad en el ámbito jurisdiccional, sino solo administrativo, porque de considerarlo así, pues se desvirtuaría completamente la función jurisdiccional y se podría ver vulnerada incluso la independencia judicial,
pues como bien decía Claudia anteriormente, la licenciada Claudia, que pues los juzgadores ya no tendrían esa libertad o se sentirían de cierta forma coaccionados para poder emitir una resolución que de otra forma hubieran hecho libremente y no estar pensando, bueno, voy a poder ser sujeto de un Sí, me va a caer procedimiento. ahorita una demanda, olvídate que quién sabe cuánto. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, em, pero la interpretación del 109 último párrafo, Jorge, como muy bien decíamos, ok, de acuerdo. A la letra es actividad administrativa irregular. Y actividad administrativa irregular no entra en función jurisdiccional, pero la excluye. Pues de cierta manera sí la excluye porque la actividad administrativa es diferente a la actividad jurisdiccional. Sí, 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 eso sí. Yo siento que sí son excluyentes y la actividad jurisdiccional, como comentábamos, pues sí tiene que ver también con el desarrollo interpretativo de los medios de convicción, los medios de prueba que existan dentro del Pero te procedimiento. lo planteo así. El hecho de que una norma prevea la institución 1, responsabilidad patrimonial por Ya, funcionamiento administrativo irregular, ya. excluye que otra norma, No, que ya. incluso puede ser de rango convencional, legislativo, etcétera, prevea otro tipo de responsabilidad patrimonial en un supuesto adicional. Ciertamente se trata de un supuesto distinto. En esa parte me parece que la sentencia de la Corte, y tú ahorita mismo lo acabas de decir, actividad administrativa irregular no cae en ejercicio de función jurisdiccional. Sí. Ya entendí muy bien la pregunta. La verdad es que la Corte lo que hace es establecer y decir, eh, no hay, si bien el 109 no prohíbe, hay una limitación para las actividades administrativas y hacia allá va destinado la intención del legislador. Lo cierto es que no existe un impedimento para poder tomar una fuente, un derecho de otra fuente normativa, como sería un tratado internacional, y en este caso la Convención Americana en su artículo 10, que ya daba lectura muy puntual a la licenciada Claudia, pues no hay un impedimento claro para que pueda indemnizarse por ese concepto y traer al marco jurídico constitucional esta norma de fuente convencional y pues tutelar este derecho a la indemnización sin ningún problema. Y eso nos abre la puerta, Claudia, a una forma de entender también cómo se amplían los derechos, porque aquí la pregunta que alguien podría hacer sería, bueno, pero un derecho que no está contemplado, como este del derecho a la indemnización por error judicial, en el marco constitucional, ¿puede estar previsto en un tratado internacional? Sí. ¿O cómo se interpreta eso? ¿Cómo? Porque tenemos dos elementos, casi les diría, dos pistas. ¿En qué pista jugamos entonces? ¿Se vale eso? ¿Se puede? Sí, esto yo creo que es un gran avance, ¿no? Ya tiene algunos años, pero a partir de la reforma del 2011, en el que en su artículo primero la Constitución establece el reconocimiento de tanto de los derechos humanos contemplados en la Constitución como los contemplados en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, se amplía este abanico y se pierde, bueno, no se pierde, sino se deja un poco de lado la cuestión jerárquica para decir, hagámoslo sistemático. Si México tiene un derecho que lo reconoce en alguna medida, a lo mejor acotada, y el tratado lo reconoce de una forma más amplia, entonces acojamos el tratado y ampliemos esta protección para el gobernado. Lo que todavía tiene sus disyuntivas o que es un tema de gran discusión, que no es precisamente el de este asunto, es cuando existe a lo mejor cuando existe una prohibición expresa o cuando son figuras que en definitiva no están contempladas y que y que ni siquiera hay una pauta para decir este derecho lo estamos interpretando de una forma amplia, sino que simplemente no existía como contemplado. Pero bueno, aquí Oye, o peor todavía, cuando hay una restricción expresa en el texto, que ha sido materia también de análisis aquí, tanto en la famosa contradicción tesis 293 como en algunos proyectos recientes que fueron materia de atención por el Tribunal Pleno. Claro. Y entonces aquí lo que se concluye es decir, como ustedes bien lo mencionaban, no está incluido
y se advierte que la Constitución en este artículo 109 lo que pretende proteger es o determina la responsabilidad del Estado en un ámbito administrativo en el cual pueden incurrir tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial, pero no en su función jurisdiccional, sino únicamente en su función administrativa. Entonces tenemos este artículo que no, pero sin embargo dice, no lo contempla, pero tampoco hay una restricción expresa. Correcto. Por lo tanto, tomemos en consideración lo que dice la Convención y acojamos este O sea, derecho nos vamos a otra indemnizatorio. fuente. Exactamente, para tener una protección más amplia. Sería, en la comprensión de la Corte, sería la fuente constitucional directamente, digamos, ese 109, último párrafo, no sería el fundamento para una reclamación de que indemnicen a tal persona por error judicial, pero cuando volteamos a ver el artículo 10 de la Convención Americana, ahí sí lo tenemos y no chocan, no es una norma, no es una resolución que dilucide un conflicto normativo, es simplemente una discusión sobre fuentes diferentes, ¿no? Exacto, porque no habría, sí, no hay ese choque, porque no es como que se estén contrapunteando que una diga una cosa contraria a la otra. Simplemente la Constitución habla de una cuestión administrativa donde puede haber una responsabilidad. Y en la Convención establece que el error judicial en una sentencia firme puede dar pauta a una indemnización. Entonces aquí, bueno, se lleva a cabo este estudio, digamos, paralelo, Sí. porque las circunstancias del caso las llevaron así, dado que el tribunal colegiado determinó la improcedencia de la acción diciendo la Constitución no la contempla y es más, a su juicio, dijo, lo limita o restringe. Lo que hace la Corte es decir, esa no inclusión no es una restricción, por lo tanto, no hay impedimento para así atender al tratado y en ese sentido, en el proyecto se determina, es una gran apertura, ¿no? Este proyecto para casos futuros, determinar si procede la indemnización por error judicial en tratándose de sentencias que hayan adquirido firmes. Oye, a reserva que ahorita veamos esto de sentencias firmes, pero sí están abriendo aquí una puerta bien interesante, ¿no? Histórica. ¿Es un precedente histórico? ¿Estarías de acuerdo? Sí, que necesita muchos todavía Sí. pues, matices y determinar cómo se va a llevar a cabo. Bueno, al final, la Corte lo que sí deja claro es, en México se puede plantear una acción judicial para reclamar el error judicial. Esa parte sí está muy clara en la sentencia, ¿no? Así es. Pues ese es un paso enorme. Ese es un paso enorme. En esta elección de fuentes, Jorge, juega un papel importante, creo, una tesis de jurisprudencia. Aquí la tengo, la que tiene el registro digital 2008-935, para quienes la quieran buscar, que estén viendo el programa, donde dice, bueno, si tú tienes un derecho de fuente constitucional y tienes un derecho de fuente convencional, pues también tienes que procurar la máxima protección, ¿no? ¿Qué sería, Jorge, te planteo un tema de pro persona? Sí, de hecho, la Corte en la ejecutoria lo aborda y lo analiza, ya lo decía muy bien la licenciada Claudia. La reforma constitucional de 2011 llegó a ampliar el abanico de derechos que ya estaban instituidos o ya están contemplados en la Constitución, precisamente porque se incorporan al texto constitucional. México reconoce que a partir de los tratados internacionales que suscriba y las convenciones que suscriba, estos derechos de fuente convencional van a formar parte, van a integrar el bloque de constitucionalidad para que sean tutelados estos derechos, ya sea de fuente constitucional o fuente convencional, por parte de todas las autoridades del país. Y aquí, como bien mencionaba usted, la Corte también es cautelosa porque si bien es cierto que debe de protegerlos y a partir del primero constitucional, el principio por persona, debe de seguirse o protegerse y hacerse la interpretación más favorable para el individuo, para el particular, para la persona, la Corte también es cautelosa, como ya lo mencionaba, y dice, bueno, aquí no estamos en presencia de un tema de jerarquización constitucional convencional. No, estamos en un tema de reconocimiento de que también existen fuentes convencionales que contemplan un derecho que la Constitución no prohíbe o no restringe, y entonces es posible y es factible que se demande esta responsabilidad
en sede jurisdiccional, lo que sí es paradigmático y es complicado porque al final de cuentas, digo, no sé, la ejecutora no nos da las herramientas para el desarrollo de cómo va a funcionar esto, pero ya al menos es un preámbulo, un bosquejo de lo que va a venir digamos, casos subsecuentes, ¿no? Y eso, digamos, sienta huella este precedente con... Yo creo que sí, y debería ser del interés y de, pues, revisión obligada casi para los profesionales del derecho esta sentencia, porque ciertamente me parece que en estos términos que planteas, Jorge, está abriendo una puerta para resolver casos, bueno, para plantear, mejor dicho, casos futuros de la mayor relevancia en materia de indemnización por error judicial. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación del amparo directo en revisión 3584 diagonal 2017. Ya lo han escuchado, nuestros invitados lo han señalado, un gran precedente que abre la puerta en México para reclamar indemnizaciones por error judicial. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis de esta sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 3584 diagonal 2017 con nuestros invitados. Y quiero rezar contigo, Claudia Montaño, porque la sentencia en la parte final, digamos que acota, delimita la posibilidad de reclamaciones por error judicial al señalar, obviamente, tomando en su literalidad el artículo 10 de la Convención Americana, cuando dice que una persona tiene derecho a ser indemnizado por error judicial en caso de que haya sido erróneamente condenada en sentencia firme. A ver, Sí, ¿cómo le entramos a ese tema? Haznos un primer comentario y ahorita vamos desarrollándolo. bueno, era lo que platicábamos anteriormente, que tenía que haber un acotamiento, ¿no? Que no podríamos determinar que hubo un error judicial. Por ejemplo, tenemos una sentencia de primera instancia que me es desfavorable y en ese momento yo decir, bueno, hay un error judicial, o sea, incluso antes de esperar qué se va a resolver en la apelación o decir, hay un error porque considero que la valoración que hizo el juzgador no está bien. Y es aquí donde incluso el constituyente pretendía evitar al acotar esta cuestión a los temas administrativos. En alguna de las exposiciones de motivos refiere, no queremos que el error judicial sea considerado como un recurso más Correcto. para poder revisar, ¿no? Entonces, por eso creo que ayuda o da una buena pauta este texto de la convención donde dice tiene que ser una sentencia firme, ¿no? Así no entran como en tantas vicisitudes los estados que se acogen a esta convención en poder determinar cuándo sí o cuándo no es procedente. Entonces, esta circunstancia se aborda en el proyecto y una vez que se determina si existe la procedencia de la indemnización en términos de este artículo, en el caso particular se establece no es dable devolver los autos al colegiado para que lo tome en cuenta porque sería dar como más vueltas o inoficioso si desde ahora estamos advirtiendo que dadas las circunstancias fácticas del asunto no existió una sentencia firme. Entonces aquí tenemos, decía como antecedente, una sentencia de primera instancia donde es condenado, una sentencia de segunda instancia donde se confirme esa condena y posteriormente un amparo que ordena la absolución. Entonces se dice, lo que refiere la sentencia es esa sentencia condenatoria en la que tú estás fundando el error judicial no adquirió firmeza, precisamente porque en virtud del amparo resultaste absuelto. Entonces no tendría caso regresar los autos al colegiado para que analice esta interpretación del décimo si las circunstancias fácticas no permitirían la procedencia de tu acción en términos del texto, de una interpretación literal del texto del 10 de la Convención. Ahora, Jorge, esta conclusión que Claudia ahorita refiere, pues deja un poco, digamos, incómodo, por decirlo de manera suave y diplomática, al propio recurrente.
porque entonces, si, eh, en estos términos que plantea Claudia, si es el colegiado el que dice, oye, estuvieron mal las sentencias de primera instancia y de segunda instancia, y en ese supuesto no estamos ante una sentencia firme, pues cuando sí estamos frente a una sentencia firme. Digo, desde el punto de vista del recurrente, dice, pues cómo no, pues yo ya, a ver, ya dijo el colegiado. A mí me sentenciaron de manera equivocada por un delito además de homicidio, como contabas, Claudia, al principio. Pues para el afectado eso es lo firme, ¿no? ¿O qué es lo firme? Entonces, ¿qué es sentencia firme? Pues digo, una sentencia firme sería aquella que ya no puede ser modificada, revocada o nullificada mediante algún recurso ordinario o extraordinario. A final de cuentas, esto es la parte fundamental y el quid del asunto en relación a la firmeza, porque el propio artículo 10 de la Convención Americana, como ya bien lo decía la licenciada Claudia, pues te prevé estos tres elementos. Primero, que la persona haya sido condenada, que sea mediante sentencia firme, y luego que la condena haya sido impuesta bajo un error judicial. Y a final de cuentas, el error judicial, después de una condena firme, podría ser que efectivamente el juez arbitrariamente haya resolvido, haya emitido una resolución, haya resuelto en contra de constancias, dejó de advertir una constancia necesaria, una prueba idónea para garantizar la absolución del inculpado en este caso, digamos, algún testimonio que fuera clave para poder obtener la libertad, y emitiera la resolución. Después de todos los pasos, de todas las etapas procesales y después de todos los recursos ordinarios y extraordinarios, si llegara a ser firme esa sentencia, pues bueno, ya podríamos hablar de que efectivamente ya es firme, ya la sentencia adquirió firmeza y puede ser después reclamable la responsabilidad patrimonial del Estado por la conducta del funcionario público. No obstante, como bien lo señalaba la licenciada Claudia, creo que este elemento, este requisito de firmeza, sí es trascendente y es muy importante, porque en caso de que no existiera, me parece que las reclamaciones y las demandas por responsabilidad civil y responsabilidad patrimonial del Estado, pues crecerían de forma exponencial. En eso estoy de acuerdo, pero aquí el planteamiento, porque Claudia pone un ejemplo con el cual estoy 100% de acuerdo, pero es un ejemplo, digamos, fácil, que es, sale la sentencia condenatoria de primera instancia y entonces tú ahí promueves la demanda responsable patrimonial aduciendo error judicial. No, mire, esta sentencia de primera instancia se equivocó el juez en las hipótesis que tú mismo estabas señalando, no tomó en cuenta un testimonio clave, no valoró el material probatorio, dejó de observar una constancia que figura en el expediente. Está bien, todo está bien. Pero en ese caso yo te diría, nadie está de acuerdo con eso, de que dictada la sentencia en primera instancia en sentido condenatorio, venga la demanda por responsabilidad patrimonial. Bueno, pero si nos vamos al otro extremo, donde ya un tribunal colegiado dijo, no había razón de ser de la sentencia, que por cierto era de 50 años, ¿no? Sí. La condena, sí. La condena, 50 años de prisión, se equivocaron. Y ahí, si nosotros decimos, esto no es sentencia firme, entonces la pregunta sería, ¿y cuándo sí? Pues la sentencia firme ocurriría precisamente cuando ya no hay forma, a través de un recurso ordinario o extraordinario, ya sea ante la alzada o ante el juicio de amparo, ya sea porque te precluyó el derecho, porque prescribió. Pero no es un tribunal colegiado circuito. Sí, pero al final de cuentas, como el tribunal colegiado absolvió, ya tuvo la oportunidad de ser resarcido, digamos, en sus derechos ante la concesión, y no llegó hasta hacer una sentencia firme. La condena, porque si él siguiera dentro, él siguiera privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria de primera y segunda instancia de la sala de apelación, que confirmó la sala de apelación, y no estuvo en aptitud o en oportunidad de promover el juicio de amparo, aún promoviéndolo, se confirmó esa determinación del tribunal de alzada, ahí podríamos estar hablando de un error judicial, pero porque ya es una sentencia firme. Pero entonces estamos en la hipótesis de que solamente podrían reclamar responsabilidad patrimonial y la indemnización por error judicial quienes todavía estuvieran en la cárcel, Pues porque se confirmó. Pues en realidad, digamos, pues, viéndolo de estricta manera, pues sí, de cierta forma. Pero entonces es la serpiente que se muerde la cola otra vez, porque entonces, imagínate que un tribunal colegiado dice,
Híjole, no, pues sí, fíjese. Estuvo bien tramitado abajo en la primera instancia, la segunda, ratifico. Este, Efectivamente se queda usted 50 años. Lo dice un órgano pues, de la máxima jerarquía y en su ámbito de competencias, a reserva del recurso de revisión contra el amparo directo, pero en su ámbito de competencias, pues es, digámoslo así, la última palabra. Y de repente llega una demanda de responsabilidad patrimonial. Ahí sí podría proceder la demanda de indemnización patrimonial, pero habría que ver cuáles fueron los motivos, que digo, no lo aborda la Sí. ejecutoria, y habrá que ver los méritos de cómo ocurrió el error judicial, porque volvemos a lo mismo. Si es a partir de un mero criterio probatorio, de interpretación probatoria, pues habría que ver si a partir de eso es que se instituye el error judicial, porque si fuera, digamos, una negligencia o un actuar arbitrario completamente por no haber valorado ni siquiera el expediente, por ejemplo, ahí sí podríamos hablar de este error judicial. Pero si el colegiado, después de haber analizado las pruebas, confirma la determinación de segunda instancia del Tribunal de Apelación, al final de cuentas yo creo que aun cuando procedería la reclamación por error judicial, porque ya se abrió la puerta en ese sentido, Sí, seguramente habría no. que ver los méritos. Exacto. Ahí, en eso sí, estoy de acuerdo. Pero el punto es que a mí me parece que en presencia de una sentencia absolutoria, por ejemplo, de un órgano de la justicia federal, ya a través del juicio de amparo, que pues también es un medio de defensa de derechos humanos, es donde hace más sentido que el afectado diga, oye, pues si ya hasta un colegiado dijo que a mí me condenaron y me tuvieron privado de la libertad durante tantos años de manera injustificada, con todos estos requisitos que tú mismo mencionaste, pues yo ahí voy y reclamo la responsabilidad patrimonial. Me hace más sentido eso que el hecho de decir, no, tiene que ser una sentencia firme, incluso a nivel de tribunal colegiado, y entonces la persona tiene que estar en el cumplimiento de esa condena de 50 años, por decir algo. Híjole, no sé. Ahí, Sí. Digo, al final de cuentas creo que es muy plausible su observación y al final de cuentas eh, parece ser que estaríamos en ese supuesto que usted menciona, porque estaría dentro de, pues en este caso, privada de su libertad en lo que se lleva el procedimiento, hasta en tanto la protección de la justicia de la Unión lo ampara y queda en absoluta libertad. ahí está. Sin Claudia. embargo, creo que es importante aquí hacer bien una distinción de lo que no está definido como tal el error judicial, pero sí que se entienda como que es una cuestión, bueno, tenemos algunas como pautas que nos podrían dar para una definición que tiene que ser no inexacto, sino ilegal Sí. el acto, que tiene que ser arbitrario y de alguna manera que la interpretación que haya dado el juzgador del texto o de las pruebas, la interpretación que proponga no pueda reconocerse a través de ningún criterio interpretativo, ¿no? Entonces, de repente estaríamos viendo, considerando que esta sentencia a lo mejor pudiera haber sido injusta porque el colegiado ordenó la absolución. Habría que revisarla también, a ver en qué términos, ¿no? Porque si es una cuestión de probatoria, por ejemplo, en este caso era un homicidio calificado y al imputado le atribuían una participación como autor intelectual o instigador, ¿no? De repente hay temas o asuntos donde las pruebas, el análisis tiene que ser como muy sutil y también se presta a muy distintas interpretaciones. Entonces, no habría que siempre tener claro que no, que una absolución, aun cuando sea de un tribunal federal, porque todos los días tenemos en los colegiados, afortunadamente, muchas concesiones de amparo, no solamente en materia penal, sino en otras materias donde se dice, ¿sabes qué, autoridad de instancia? Esta interpretación puede ser más amplia. Es el papel de un Sí. colegiado también, a través del amparo directo, pues ese es el papel. Y de repente pretender o pensar que se pudiera equiparar cada concesión de amparo que traiga como consecuencia la revocación del acto reclamado como sería un posible error judicial, pero de esa pauta, de ese punto de haber ordenado una revocación que traiga como consecuencia, por decir en materia penal, una absolución, a considerar que hubo un error judicial, creo que todavía Sí. tendrá Y que... por eso hace mucho sentido la tesis que cita la Corte en la sentencia de los colegiados cuando dice
lo platicamos al inicio, diferencia razonable de interpretaciones jurídicas y error judicial inexcusable. Ahí me parece que está salvaguardada la preocupación que apuntas. Sí. Pero lo que no estoy seguro es que por sentencia firme tengamos que entender solamente cuando fue ratificada en todas sus instancias, etcétera, etcétera. Porque entonces también pensemos en la práctica cómo podría funcionar esto. ¿Ante quién voy a demandar la responsabilidad patrimonial? Por responsabilidad patrimonial es materia hoy de la justicia administrativa. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y qué le va a decir la sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Al colegiado le va a decir, te equivocaste? ¿Es una sentencia manifiestamente injusta? Y también aquí ese punto de ante quién vamos a demandar, perdón. ¿Ante quién? Quizá no sean, si estamos hablando de una indemnización, pues quizá muchos opten por, como fue en el caso particular, ¿no? Por una vía ordinaria civil, Sí. en donde se reclaman como daños y perjuicios o esta indemnización y sustentada patrimonial. Sí. Entonces habría que, todavía hay muchos temas por resolver. ¿Ante quién se va a promover? ¿Quién va a resolver? La cuestión de jerarquías, ¿quién revisa a quién? ¿Ahorita eso estaría en un ámbito de indeterminación, Claudia? Sí. Estaría indefinido, ahorita. Hasta ahora sí. De hecho, hay una solicitud de facultad de atracción que se resolvió en agosto de este año por la primera sala, donde atrae un amparo directo. Agosto de 2022. Del 2022, en donde es 421 del 2022 y se resolvió el 31 de agosto, en donde se plantea la posibilidad de, se atrae porque se advierte la posibilidad de poder comenzar a definir estas circunstancias, ¿no? Pues, si es procedente el juicio civil federal para demandar al Estado, quién va a conocer de él, si en algún momento el juzgado de distrito va a revisar la sentencia del colegiado, que fue la última instancia, si son responsables solo el Estado o también el Consejo de la Judicatura Federal va a tener que responder patrimonialmente por la actuación de los titulares de los órganos jurisdiccionales federales, o cómo va a funcionar todo. Si se trata de un magistrado de circuito, ¿quién va a conocer de la reclamación? Si el Consejo no podría hacer, tendría que conocer la Suprema Corte del Juicio Ordinario Civil por tratarse de una autoridad federal. Fíjate. O sea, son circunstancias que están en el limbo. Y hasta de jerarquía, ¿eh? Hasta de jerarquía. Jerarquizable, claro. Oye, qué cantidad de asuntos. Bueno, esto, pues me da gusto que el programa esté terminando así, Claudia, Jorge, porque pues eso quiere decir que estamos convocados a seguir pensando este tema y a seguirlo conversando con ustedes, ¿verdad? Sin duda. Bueno, Claudia Montaño, Jorge Rega, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta cuestión. Yo coincido, en esto creo que estamos de acuerdo, es un precedente histórico. La puerta se abrió. Vamos a discutir qué es sentencia firme, vamos a discutir todos estos temas que tú apuntabas, pero ahí está. Hay un derecho fundamental a reclamar indemnizaciones por error judicial en el ordenamiento jurídico mexicano. Esa es la conclusión. Así que gracias a ambos y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.